acerca de un poco de cómo las características que tiene esta masculinidad hegemónica, un poco a lo que le apuesta esta configuración o estos mandatos de género desde esa misma masculinidad y un poco cómo pues se van reproduciendo a lo largo del tiempo, en diferentes espacios, a través de diferentes instancias o instituciones, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación pues juegan un papel muy importante, la propia educación, la familia, los sistemas culturales, etcétera. Entonces, hay un componente que está ahí dentro del contexto de la masculinidad hegemónica, que en esta necesidad de ejercer esta posición de dominio, de control, de competencia, pues se van presentando una serie de situaciones de violencias, que el día de hoy pues vamos a platicar acerca de eso, ¿no? Como lo van a ver ustedes a lo largo un poco de la exposición que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar de diferentes tipos de violencia y cuando hablamos de violencia de género, que es en donde nos vamos a centrar, el hablar de violencia de género no se está hablando necesariamente de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Hablar de violencia de género es violencia de género contra las mujeres o violencia de género contra los hombres. Por eso es que el 25N, por ejemplo, el 25 de noviembre, que es el día que se ha oficializado como el Día de la Lucha para erradicar la violencia de género, se ha tenido que especificar qué es la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y claro, son quienes de alguna manera están más expuestas a recibir los embates de manera mucho más visible de la violencia ejercida por el tema de la masculinidad. Pero vamos a ir revisando también algunas situaciones particulares, ¿no? En donde hay violencias entre hombres que están ahí y que de repente no se visibilizan, no se anuncian, o violencias que también es un tema muy silencioso, sobre todo por esta lógica que platicábamos ayer del propio sistema patriarcal, de hombres violentados por mujeres y que el sistema patriarcal no permite que esto se denuncie. Y estas violencias de mujeres contra hombres son contra aquellos hombres que luego tienen masculinidades que no encajan dentro de esa masculinidad hegemónica y es como un propio castigo del sistema patriarcal. No quiere decir necesariamente o no quiere decir más bien que se esté hablando como de que las mujeres son violentadoras. No, tiene que ver con una configuración del sistema que está provocando ese tipo de situaciones. Entonces vamos a platicar un poco acerca de esto y pues iremos haciendo algunos comentarios, reflexiones a lo largo de la exposición. También un poco ya cuando vayamos cerrando, les compartiré las dos presentaciones a través del chat de aquí de la sesión para que también ustedes la tengan y puedan consultar la información que requieran. ¿Sale? Vamos a comenzar pues y vamos a platicar un poco acerca de lo que sería la violencia de género, ¿no? Vamos a hablar de este fenómeno, de este flagelo tan atroz que tenemos en nuestras sociedades y principalmente en el caso mexicano, que pues es una de las violencias que mayor prevalencia tienen. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de acciones que tienen la intención de dañar de alguna forma a una persona o a un grupo de personas, ¿sí? En este caso serían daños de tipo físico, daños de tipo emocional, daños de tipo psicológico o daños de tipo social. Es decir, hay diferentes esferas, diferentes ámbitos, diferentes niveles, ¿no? Pero hay esta intención de generar un daño. En el caso de la violencia de género, estaríamos hablando pues de estos actos que están buscando de alguna manera generar estos daños físicos, emocionales, psicológicos o sociales, pero por las características, atributos, rasgos y condiciones de género de una persona, es decir, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser hombre, por ser una persona de la diversidad sexual, etcétera. Estas violencias, pues tampoco se dan nada más porque sí. Hay una serie de elementos estructurales que están de alguna manera
haciendo que se produzcan, se reproduzcan y se perpetúen a lo largo de diferentes momentos históricos, ¿no? Y entonces vamos a tener situaciones de violencia que están enmarcadas en condiciones históricas donde lo que prevalece es la desigualdad. Am, Rita Segato, que ayer les mencionaba un poco a esta autora, Rita Segato, en una de las investigaciones que se hizo como muy clásica de ella, que luego salió un libro de pedagogías de la crueldad o las contrapedagogías de la crueldad, precisamente reflexionaba cómo el sistema había configurado una lógica donde después de haber entrevistado a 300 hombres que estaban presos en cárceles en Brasil por haber abusado sexualmente de mujeres, ella trataba de entender un poco a partir de las narrativas contenidas en esas entrevistas por qué había ocurrido esto y logra hacer una inferencia muy interesante, logra hacer un hallazgo muy interesante que tiene que ver con que estos hombres a los que Rita Segato entrevista, en su mayoría eran hombres, o prácticamente en su totalidad eran hombres que habían estado o estaban en condiciones de alto nivel de vulnerabilidad económica, social, y al aparentemente no tener nada de dónde asirse, cuando pasaba una mujer en la calle, decían, la cosificaban y decían, cuando menos, ella será mía, ¿no? Entonces, había una vinculación con las condiciones eh, digamos, vulnerables en términos económicos, en términos sociales, en las que estos hombres vivían, claro, más otra serie de factores que estaban ahí metidos, pero estas violencias pues se van generando precisamente a partir de un contexto también de tipo histórico, ¿no? Ahora, estas acciones psicológicas o emocionales, físicas, con las cuales se busca dañar a una persona o a un grupo de personas, pues también se pueden presentar de manera directa o indirecta. Es decir, no necesariamente tiene que ser una situación que a través de un dispositivo yo pueda llevar a cabo ese tipo de violencia. Hay formas diversas a través de las cuales estas se pueden ejercer. Revisemos un poco el tema de las redes sociales y veamos el tipo de violencias que se generan ahí, ¿no? Violencias que incluso creo que estamos llegando de repente tarde a tener que legislarlas, aunque algunas ya lo están, ¿no? Ahora, en el caso de las violencias o la violencia que se ejerce con razón de género o en razón de género, pues tenemos diferentes tipos de violencias, ¿no? Por ahí la misma estadística del INEGI en términos de violencia recupera estas formas o estos tipos de violencia para poderles dar seguimiento. Uno, tenemos la violencia de tipo físico, que pues se tiene que ver con toda agresión, con todo acto orientado a dañar la parte del cuerpo de una persona, ¿no? Y entonces estas acciones de lastimar, de violentar, de sangrar, de herir la parte física de una persona. Tenemos la otra que tiene que ver con una cuestión de tipo emocional o psicológica, donde puede entrar el tema de la manipulación, el chantaje, etcétera. Hay una película muy interesante que no sé si todavía sigue en cartelera, pero hace al menos 2 semanas todavía estaba. Es una película con Emma Stone que se llama este, algo así como tipos de cordialidad o tipos de amabilidad, ¿no? Y que tenía que ver precisamente son 3 historias en donde en una de ellas, por ejemplo, es una relación de pareja y donde el hombre extrañado porque su esposa había desaparecido en un accidente y de repente su esposa regresa, él duda de que sea su esposa y entonces le va pidiendo como diferentes pruebas de amor donde una de esas pruebas de amor es que primero le entregue un dedo y entonces la mujer se tiene que cortar el dedo para cumplir con esa prueba de amor, o después le pide que le entregue el hígado, por ejemplo, y entonces la mujer se tiene que abrir el abdomen para entregarle el hígado. Esta parte donde hay una violencia física ahí, pero que es derivada
de una violencia y de un control psicológico y emocional que a veces es mucho más difícil de poder visibilizar y de poder atender, ¿no? Pero los chantajes, las manipulaciones, las palabras, frases, controles, celos, etcétera, celos en un sentido patológico. Hay toda esta otra parte que puede estar vinculándose con estos violencias de tipo emocional y psicológicas. Tenemos las violencias de contenido sexual, que pueden ir desde cuestiones también muy simbólicas en términos de envío de mensajes, envíos de voces, envíos de notas, envíos de canciones, de poemas, etcétera, hasta llegar a cuestiones mucho más fuertes y mucho más agresivas como el tema de violaciones, ¿no? La violencia de tipo cibernética, que aquí pues obviamente se da a través del mundo virtual y tiene que ver con la emisión de mensajes, la difusión de contenido que era privado y que de repente alguien tiene, ¿no? Al respecto, por ejemplo, pues surge todo este conjunto de leyes que han sido nombradas y que socialmente se conocen como la ley Olimpia, pero que no es una sola ley, son varias leyes que buscan de alguna manera regular estas formas de violencia cibernética que se están ahí presentando. El tema de la violencia económica, ¿no? Donde a partir de controlar el tema económico, yo voy dominando y voy ejerciendo una situación de poder con relación a la persona a la que yo quiero afectar. Estos son como los cinco grandes tipos de violencia de género que se pueden presentar y que pues en nuestro país y seguramente en la mayor parte del mundo, todos estos están presentes en mayor o menor medida y que también no necesariamente se dan aislados. Aquí están clasificados de manera separada, pero seguramente hay vasos comunicantes entre ellos que los relacionan y dan una estructura mucho más compleja al término de la violencia, ¿no? Y que además hay violencias que van escalando, ¿no? Estos actos o estas intenciones de dañar a alguien pueden empezar con un acercamiento, con una acción muy pequeña, pero que puede ir escalando de manera mucho más trascendental y de mucho mayor alcance y con la posibilidad de ejercer más daño y de poder afectar de manera mucho más profunda a la persona o al grupo de personas a quienes va dirigida. Por ejemplo, un instrumento que acá en México se ha puesto de moda y que es un instrumento bastante valioso para poder ir creando conciencia sobre el tema de la violencia, es este famoso violentómetro que diseñó el Instituto Politécnico Nacional, en donde todo empieza con una broma, que es como uno de los niveles más bajos, hasta llegar al nivel más alto de violencia, que tiene que ver con la muerte de la persona, ¿no? Ya en niveles extremos, pero que dadas las circunstancias de nuestro país y las situaciones que se han ido presentando de prácticamente una década para acá, pues ya la muerte es insuficiente, porque incluso como en el cuerpo siguen quedando rasgos de humanidad y muchas veces esta violencia y este dañar, afectar, lo que busca es precisamente desaparecer y someter todo rasgo de humanidad, pues entonces empiezan a desaparecerse también los cuerpos. Entonces la muerte ya no es suficiente, sino todavía hay violencia más allá de la muerte. Piensen, por ejemplo, estas escenas de algunos lugares en algunos estados del país donde la persona ya está muerta y aún así regresan quienes mataron a la persona para de alguna manera tratar de borrar el cuerpo, ¿no? Y entonces incluso a las personas que están cercanas a ellas, ¿no? Un poco pasa eso. Piensen, por ejemplo, o pensemos en el tema de los feminicidios, ¿no? Donde ya no solo es que la persona haya muerto, sino también las vejaciones y toda la serie de acciones post-mortem que hay contra el cuerpo, ¿no? E incluso a nivel discursivo, lo que se dice sobre el cuerpo, lo que se dice sobre la persona y las razones por las que murió en términos de una violencia en función de género, ¿no? Aquí tenemos algunas estadísticas relacionadas con este tema y vean un poco, pues, el comportamiento que de alguna manera estas van teniendo, ¿no? Y un poco de lo que nos pueden estar de alguna manera, hablando.
identifiquen cuáles son las violencias que más prevalecen, las que están de alguna manera mucho más presentes, ¿no? La gráfica número 1 que tienen ustedes ahí a un lado es la prevalencia de violencia contra las mujeres mayores de 15 años, según el tipo de violencia al que están adscritas. Esta estadística es del 2023 versus la estadística que tenemos con relación al 2021, ¿no? Vean un poco la comparación y vean la prevalencia de violencias, ¿no? Del total de personas que fueron entrevistadas, pues prácticamente, por ejemplo, en el caso de la gráfica 1, el 70% habla de haber vivido o experimentado una situación de violencia y vean la distribución de esas violencias. El 51% habla de haber experimentado una violencia de tipo psicológica, el 35%, alrededor del 35%, una violencia de tipo física, el casi la mitad han tenido una situación de violencia de tipo sexual y poco más de un cuarto de las personas entrevistadas para este estudio, pues son personas que de alguna manera recibieron violencia de tipo patrimonial o económica, ¿sí? Entonces, esta es un poco la fotografía de lo que va ocurriendo en nuestro país, pero como les decía, también hay de repente situaciones complicadas porque para poder tener estas mediciones, aunque el INEGI lo hace a través de una encuesta, también hay otras fuentes de información, como tiene que ver el tema de los ministerios públicos, etcétera, pero luego la clasificación que se hace de los tipos de violencia, pues a veces no es la más adecuada. Y otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es que no necesariamente todo se denuncia, ¿no? También luego también hay una serie de situaciones de temor y entonces eso inhibe el que las personas denuncien. Y bueno, este es un poco el espectro de violencia en razón de género, pero ¿qué pasa, por ejemplo, la violencia que se da en cuestiones de género, pero entre hombres, ¿no? Vamos a ver un video, es un video bastante corto que ilustra pues bastante bien cómo se da esta situación. Ahora lo comparto y este, lo veremos, ¿sale? Denme nada más un segundo y ahorita lo vemos. Ok, vamos a compartirlo. Me dicen, por favor, si se escucha y se ve. ¿Sí se escucha? Sí Perfecto. se escucha y sí se ve, maestro. Perfecto, muchas gracias. Eres bella, mi princesa. Simplificador el comentario. You have a flowy color lips and fabrics isn't out. No, Marta, no tiene nada de fuerza. Así que bueno, por fin les voy a presentar a mi novia. Decidí hacer un video con ella para que la conozcan un poco mejor. Ella es Amira Cheriak, mi novia. ¿Qué se espera de un varón adolescente? Es posible que si analizamos los mandatos que cada uno siente que pesan sobre nuestras espaldas, vamos a encontrar las mismas consignas. Hay que ser exitoso en lo que emprendas, ganar, ser mejor que los demás, llegar a algún lado, no importa dónde. Hay que ser ambicioso, vamos por todo. Hay que ser autosuficiente, no necesitamos a nadie, podemos arreglarnos en cualquier situación. ¿Para qué pedir ayuda si podemos solos? Hay que ser un seductor, tomar la iniciativa, ganarnos minas, muchas, y llevarlas a la cama. Cuanto más, mejor. Hay que ser inteligente, racionalmente inteligente, porque es la única inteligencia que existe para nosotros. Nada de sensibilidades. Hay que ser arriesgado, tener huevos, jugársela, nada de cobardes en nuestro equipo, y fuertes físicamente. Nos saludamos con piñas, nos empujamos, que duela y a no quejarse. Así nos transmitimos afecto. Y claro, para todo esto hay que ser heterosexual, porque nos gustan las minas. Y quien dude de esto, ya van a estar los pibes para bardearlo, discriminarlo, reprimirlo y enderezarlo. Porque ser macho es, por contraposición, no ser ni mujer, ni un nene, ni ser maricón.
¿Y a quién hay que demostrarle que somos todo esto? La respuesta es simple y triste. Ante nosotros mismos. Nos volvemos jueces y participantes de un concurso al que nos anotaron al nacer por el solo hecho de ser varones. Nosotros mismos nos lo exigimos para ser ese varón que todos queremos ser. Estos mandatos forman parte de nuestra cultura patriarcal y con mayor o menor conciencia se transmiten de generación en generación, constituyendo una sociedad desigual en la que somos los privilegiados. Y el gran privilegio que tenemos es el de la libertad. Libertades sexuales. Nos festejamos las conquistas desde temprana edad, algo que con las mujeres no sucede, sino que se las juzga despectivamente. Libertad de movimiento. Vamos y venimos desde temprano sin miedo por la calle, porque a nosotros no nos acosan en la vía pública. No transitamos con el miedo a ser agredidos sexualmente, y en ese andar ganamos independencia. Libertad de decisión. En todos los espacios de poder hay muchos más varones que mujeres, tanto en lo público como en lo privado. También en los vínculos familiares y laborales se da esta desigualdad en la que somos, en general, quienes decidimos qué hacer, cuándo y cómo. Estos son algunos de los privilegios que nos vuelve el centro de toda experiencia humana y hace que sea más deseable y ventajoso ser varón. El premio debería ser igual para los dos. Y en ese poder asumimos que podemos disponer del tiempo y muchas veces de los cuerpos de las mujeres, y sostenemos la creencia de que tenemos más derechos. El principal resultado de esta socialización jerárquica es que no consideramos a las mujeres como pares y semejantes, y eso hace que no podamos identificarnos ni sentir empatía con su sufrimiento. Entonces, no conectamos con las desigualdades que padecen, y mucho menos con las violencias físicas y psicológicas que los varones ejercemos sobre ellas. En menor medida, pero no por eso menos importante, es clave señalar que también hay consecuencias que caen sobre nosotros mismos. Tanto deber ser, tanta exigencia, tanta expectativa puesta sobre nuestros hombros, juzgada con rigidez por los ojos de nuestros pares, acarrea algunos costos. Los invitamos a pensar. ¿Cuáles creen que son las ventajas y las desventajas de ser varón? ¿Y qué efectos tienen estas sobre otras personas? Bien, ahí tenemos, una pequeña reflexión que vincula un poco lo que estuvimos revisando el día de ayer con este tema de las violencias, ¿no? Si partimos de esta idea de que precisamente la violencia lo que está buscando es infligir un daño de diferente tipo a una persona o a un grupo de personas, pues obviamente vamos a buscar que ese daño no necesariamente sea contra alguien que a nosotros nos pueda regresar el daño, ¿no? Y entonces siempre las personas que están en una condición de mayor vulnerabilidad y de menor logro de estos mandatos de género, pues siempre van a ser las personas más atractivas para que este tipo de violencias se generen, ¿no? Ahora, por ahí desde un área de la psicología, el área más cognitivo-conductual, han tratado de poner un poco de claridad sobre cómo se ejercen estas violencias y cómo van generándose y cómo se van reproduciendo, ¿no? Es un modelo bastante práctico que puede tener muchísimas críticas, también dependiendo de la propia corriente psicológica o incluso sociológica desde la cual se analice, pero nos permite observar algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿dónde se va detonando este proceso de violencia, no? Hay un conflicto, tenemos una serie de diferencias y en el punto número 1 aparece una sección o un foco de color amarillo donde lo que hago es evadir el conflicto, es decir, no sé cómo enfrentarlo, no quiero enfrentarlo, no me interesa enfrentarlo y entonces viene un poco la evasión del conflicto. Sin embargo, al ser un conflicto y no atenderse, no resolverse, pues es muy probable que este vaya evolucionando y se vaya acumulando y vaya creciendo. Y entonces en este proceso de crecer, de ir acumulándose, de ir ampliándose mucho más, pues ya de amarillo pasa a un color naranja donde hay mayor tensión, hay una acumulación mucho más fuerte de esa tensión y esto pues es derivado de que el conflicto no se ha resuelto o no se ha enfrentado, ¿no? Obviamente, esto termina convirtiéndose en una bomba de tiempo que termina explotando y entonces se genera una violencia de tipo directa, es decir, directamente voy y agredo a la persona o al grupo de personas a las cuales yo quiero
de alguna manera dañar a partir del tema del conflicto que tengo. Entonces hay una fase de agresión. Y entonces agredimos, pero después viene esta otra parte, en el caso de una persona funcional, vendría una fase de arrepentimiento, ¿no? Y entonces hay un tema de reflexión, de prometer que se va a cambiar, etcétera. Y luego vendría un proceso de reconciliación con esas personas con las que se generó esta trama de violencia, ¿no? De manera general y muy en la parte de interacciones día a día con amigos, con amigas, con compañeras, compañeros de trabajo, con compañeras, compañeros de clase, etcétera, con parejas, ¿no? Este círculo de la violencia, pues es muy ilustrativo de lo que puede ocurrir en una relación de pareja y la manera en que esta violencia puede escalar, ¿no? Y en aquellos escenarios donde estas violencias, aquí está dividido en estos 5 pasos, pero estos pasos pueden ir teniendo gradientes y niveles de complejidad y profundidad muy de magnitud muy grande. ¿Por qué? Porque puede ser que este círculo se presente para un tema donde hay solamente violencia verbal, pero después esa violencia verbal puede escalar a una violencia de tipo física y etcétera, ¿no? Y entonces va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo. Aquí lo interesante es, sobre todo para quienes están aquí, que han trabajado o trabajan con personas que violentan temas de relaciones de pareja, pues un poco esta idea de la reconciliación y la promesa del cambio y toda esta historia, y que a final de cuentas no llega. Es decir, se promete un cambio que nunca va a llegar y que al contrario va a ir evolucionando en una escala impresionante, ¿no? Y que puede llegar a situaciones bastante fuertes, ¿no? Hoy en la mañana, por ejemplo, estaban presentando el caso de un feminicidio ocurrido en Corea, pero hace 10 años, y que se descubrió ese feminicidio gracias a que el dueño del departamento, que es el feminicida, la persona que cometió el feminicidio, iba a remodelar el departamento donde vive, llega una persona de la construcción a hacer las revisiones y a empezar a trabajar en el departamento, y cuando quitan una losa de cemento descubre que ahí hay un cadáver que tiene pues prácticamente el esqueleto, y es la manera en que descubren que esta persona había feminizado a su novia porque su novia no quiso hacer lo que él le pedía. Entonces había un tema de sometimiento y al no cumplirlo, entonces esta persona pues es asesinada y la sepulta en el departamento. Entonces después de 10 años aparece este escenario, ¿no? Y vean, para haber llegado a eso, seguramente de manera previa, pues hubo conflictos, hubo tensiones, hubo esa fase de arrepentimiento, una fase de reconciliación, pero el problema y la forma de ser de la persona siguió generando situaciones de violencia que derivaron en un tema de feminicidio, ¿no? Y también la parte de la vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, en México, hace cosa de 1 o 2 años, una persona en Atizapán, cerca de la Ciudad de México, eh, descubren que había asesinado a poco más de 42 mujeres y nadie se había dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque los restos de estas mujeres los mezclaba en la construcción de su casa, y entonces huesos y demás cosas estaban en los cimientos, en los sostenes de la casa, en la mezcla, etcétera, ¿no? Y nadie se dio cuenta de esa situación. Y toda la otra parte del cuerpo de las personas, pues luego hacía una serie de cosas con ellas, ¿no? Pero en su mayoría eran mujeres que vivían una situación de vulnerabilidad económica, social y emocional bastante fuerte, a las cuales él conquistaba en un bar, y después de varios días de estar de alguna manera interactuando con ellas y de que seguramente se presentaron algunas de estas situaciones, pues derivó en ese tema de feminicidios. Eh, Esta parte de esta interacción que se da en este círculo, ¿no? Vean un poco ya específicamente en el caso de los hombres, qué es lo que va ocurriendo, hombres y mujeres, ¿no? Se genera la parte del conflicto y entonces
no se resuelve y entonces para la parte del hombre hay una irritación, empieza un tema de violencia verbal y luego empieza a responsabilizar a la mujer de todo lo que está pasando, del tema de la frustración que siente porque el conflicto no se resuelve. La mujer empieza a alejarse un poco del hombre, a ser responsable de la agresión, es mi culpa, por eso yo fui la que provocó que esto pasara, etcétera. Empieza a buscar el dar explicaciones y dice, bueno, ¿y por qué tengo que dar explicaciones? Y eso ya nos lleva a otro nivel donde ya este conflicto explota, el hombre deja de controlarse, empiezan los gritos, las amenazas, los empujones, los golpes, uso incluso de armas. Y si la mujer se defiende, pues obviamente habrá mucha mayor molestia por parte del hombre. En el caso de la mujer, generalmente, recuerden que esto es un estándar, no quiere decir que sea así totalmente, pero es solamente una fotografía que nos permite tomar un poco estos procesos. No reacciona, tiene miedo, intenta huir. Hay una situación donde percibe que su vida corre peligro. Y luego viene el tema de la minimización, ¿no? Donde el tema del arrepentimiento, donde el hombre empieza a minimizar su comportamiento, le echa a su compañera la culpa, pide perdón, promete cambiar, la mujer cree en esas promesas, modifica su comportamiento y finalmente se llega a la reconciliación. El hombre nos portamos agradables, prometemos no volver a repetir esto, la mujer vuelve a creer en su amor y se vuelve a cerrar el círculo, ¿no? O sea, es un círculo que no tiene fin y que en estas relaciones pues tóxicas van generando de alguna manera estos patrones de violencia. Pensemos las situaciones en las que cada uno, cada une de nosotros ha estado inmerso en este tipo de situaciones y cómo nos han hecho sentir y qué cosas también nosotros hemos hecho, ¿no? De qué lado hemos jugado, con cuáles de estos elementos de esta rueda nosotros nos identificamos, etcétera. Eh, Aquí está, por ejemplo, el tema de lo que les comentaba del del violentómetro, ¿no? Donde se va pasando por diferentes niveles que empiezan desde bromas hirientes, que es como el nivel más bajo, hasta llegar a la parte fuerte ya de asesinato, de crimen, de una violencia que tiene que ver con la vejación total del cuerpo, ¿no? Y que si hacemos el recorrido por los elementos que contiene el violentómetro, pues yo creo que nos irán dando sentido de cómo un cuadro de violencia bastante fuerte va comenzando, ¿no? ¿Y qué pasa con la violencia de género entre los hombres, ¿no? ¿Cómo se produce esto? Porque alguien puede decir, es que es normal que entre hombres así nos llevemos. La pregunta es, ¿por qué nos tenemos que relacionar de esa forma y por qué tenemos que interactuar de esa forma? No hay formas más sanas, más cordiales, más amigables de hacerlo. Tal vez sí, pero desde la lógica patriarcal que impone esta mirada de una masculinidad que se caracteriza por la competencia, por el destacar, por el someter, por el controlar, a lo mejor no son como las más adecuadas y bien vistas, y entonces terminan siendo invisibilizadas, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, yo me siento cómodo llevándome de esa manera mucho más aguerrida, mucho más fuerte con otros hombres, y es totalmente válido y respetable, pero habrá que pensar qué tan sano emocionalmente, qué tan sano en términos de dignidad humana, qué tan sano esto puede resultar, ¿sí? Eh, Esta forma, de alguna manera, de relacionarnos pues se caracteriza precisamente porque son interacciones donde predomina la dominación, la competencia, el tema del sometimiento y algo muy importante, el suprimir emociones, sobre todo aquellas que nos hagan visibilizarnos, mostrarnos débiles, ¿no? Entonces la idea es que siempre permanezca como esta cuestión de lo fuerte, ¿no? Eh, en el caso de la violencia entre hombres, esta parte de la violencia física, ¿cómo se da? Pues obviamente son
peleas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, de repente en secundaria, en prepa, este tema de de hombres que van a pelearse por un tema en particular y al salir en la escuela o a veces ya dentro del mismo espacio educativo, llegan a pelearse frente a todos los otros estudiantes, frente al otro grupo o la comunidad estudiantil, como para legitimar un poco su posición hegemónica, el tema de las agresiones físicas, los golpes, los puñetazos, tema de los estrangulamientos, las formas de abrazar. eh, Hay una serie de formas incluso de expresar el cariño hacia otros hombres que tiene que ver con un tema de repente de agresiones, de estarse empujando, de estarse golpeando, porque muchas de las veces esa alfabetización emocional para hacerlo de otra forma de repente no está tan presente, ¿no? El tema de la violencia emocional o psicológica, donde hay una relación establecida a partir de insultos, humillaciones, intimidaciones, amenazas. Tratemos de hacer conscientes frases que se dicen, frases que hemos dicho, frases que nos han dicho, donde están presentes esas humillaciones de otros hombres hacia nosotros como hombres o que nosotros hemos dicho, ¿no? No necesariamente que nosotros estemos en esa situación, sino que nosotros seamos quienes han dicho esas frases que insultan, que humillan, que intimidan, que amenazan. Repasemos un poco cómo hemos vivido nosotros este tipo de situaciones, ¿no? El tema de ridiculizar, de menospreciar. Por ejemplo, este tema donde pensemos en un grupo de adolescentes que quiere que otro de los integrantes del grupo tome una bebida alcohólica y la persona se niega, qué frases, qué acciones, qué situaciones se presentan que obligan a que ese adolescente termine consumiendo alcohol cuando él no quería hacerlo, ¿no? Pues hay mucha presencia de este tipo de violencias, ¿no? Empiezan las humillaciones, los insultos, las intimidaciones en diferente grado, ¿sí? Pero están ahí presentes. El menosprecio, el ridiculizarlo, ¿no? Y aparte con estas frases como lo que veíamos ayer, ¿no? Ay, toma, no pasa nada, eres una nena, etcétera, etcétera. Entonces, esas son formas de violencia psicológica que están presentes, pero están tan normalizadas que no nos damos cuenta cuando las recibimos o cuando las ejercemos, porque esto puede ser de ida y vuelta, ¿no? El tema de la violencia sexual, que aquí hay un tema interesante porque hay poca evidencia y poca prevalencia, ciertamente, de este tipo de violencia, pero no quiere decir eso que no ocurra. Tal vez se debe a que esta violencia poco se denuncia, ¿no? Poco se hace visible, porque esta idea de que un hombre sea abusado sexualmente por otros hombres como una forma de broma, de castigo, de sanción, de coerción, de sometimiento, luego se guarda silencio porque eso implicaría entonces que ya valgo menos como hombre, ¿no? En un ratito vamos a platicar de un documental que está por ahí en el mundo virtual, está hecho para cine, ya es un documental que tiene cerca de 10 años, pero a una de las personas que entrevistan en ese documental, un grupo de narcotraficantes lo castigan violándolo, abusando sexualmente de eso, porque él tuvo el atrevimiento de ir a preguntar en dónde habían tirado el cuerpo de su hermano, ¿no? Entonces, hay como un castigo por no haber respetado esa posición de poder de esos hombres que tomaron esa decisión y que realizaron esa acción. Y entonces, qué mejor manera de robarle su hombría, su masculinidad, que abusándolo sexualmente. Tenemos el tema de la violencia económica, ¿no? Que tiene que ver con esta manipulación de recursos financieros y temas relacionados con la vivienda, con el empleo. Si no haces esto, te corro. Si no haces esto, te quito la casa, ¿no? Y que son formas en las que se busca ejercer poder y control sobre otros hombres. Este es el documental del que les hablaba. No sé si alguien aquí haya tenido la oportunidad de verlo. Es un documental muy interesante donde Everardo González, que es quien de alguna manera lo dirige y produce,
eh, hace una serie de entrevistas con personas que estuvieron como sicarios en Ciudad Juárez, aproximadamente en el 2005, 2007, y hay una serie de personas que fueron víctimas de sicarios, que estuvieron buscando también a sus familiares, entonces recrea un poco lo que ocurría en ese momento en Ciudad Juárez en términos de diferentes tipos de violencias, de desapariciones, etcétera. Algo que tiene muy interesante el documental es que sin ser la intención, termina reflejando una serie de condiciones de masculinidad que están ahí presentes, ¿no? La manera en que se relacionan, lo que van narrando los diferentes participantes, las personas entrevistadas sobre cómo se les entrenaba, lo que se les pedía, y cada una de esas acciones pues va teniendo mayor sentido cuando nos ponemos estos lentes de género y podemos ir viendo cómo se va ejerciendo el poder en estos grupos que estos grupos son eminentemente masculino hegemónicos y machistas, ¿no? Desde ahí está la configuración y el ejercicio del poder en este tipo de grupos, ¿no? Eh, Nos dice Rita Segato que la violencia entre hombres es un fenómeno que está arraigado en las estructuras patriarcales y de dominación, ¿no? Siempre hay esta idea de dominar, de ser vertical, de controlar, de tener la posesión del otro o de la otra persona. Obviamente, si la masculinidad en esta lógica que hemos ido revisando se constituye a partir de oponerse a lo femenino, pues obviamente si lo femenino es emocional, es tranquilo, es comunicativo, es empático, desde estas características que veíamos ayer, la parte masculina y esta idea de, entre comillas, los verdaderos hombres, pues obviamente ejercerán una acción de dominio, de agresión y de poder. Eh, Obviamente, en el texto de Rita de las contrapedagogías de la crueldad, pues obviamente va a hablar de cómo el sistema ha ido configurando formas en las que enseña a que los hombres sean como el sistema requiere que sean, y esto generalmente se hace a través de castigos, del autoritarismo, de la humillación, de la violencia física y del sometimiento emocional, ¿no? Donde tiene diferentes estrategias el sistema para poder ejercer esto. Revisemos qué pasa si no cumplimos con esos mandatos de masculinidad, cuáles son los castigos que se nos pueden imponer, de qué manera hay autoritarismos que se van ejerciendo y que nos van corrigiendo y que se van imponiendo, el tema de la humillación que atraviesa por N cantidad de categorías que van desde la dignidad, el reconocimiento del otro, el derecho a ser persona, hasta la parte más profunda emocional y psicológicamente, ¿no? Entonces son formas en las que el propio sistema va sometiendo y haciendo esta configuración de lo masculino, ¿sí? Y pues obviamente también ayer hablábamos un poco de que esto es interseccional y entonces no solo es el tema de hombres en general, sino que esto también se va a ir vinculando con otras formas de opresión como son la pobreza, la cuestión del racismo, la xenofobia, la cuestión de la homofobia en sus diferentes manifestaciones. Y obviamente cada una de estas categorías va a ir contribuyendo también con estrategias que van a ir haciendo que los hombres vayan configurando o que vayamos configurando unas formas de introyectar la violencia bastante fuertes y rudas, ¿no? En el ámbito digital, ¿cómo se generan un poco estas violencias? Pues pensemos en el tema del ciberacoso, ¿no? El tema de los juegos en línea, no sé de aquí quién conozca o sea aficionado al tema de los videojuegos en línea, pero no hay lugar más patriarcal, masculino y violento en términos de algunas cosas, no por el contenido de los videojuegos, sino por las cosas que se dicen y las formas que interactúan quienes están en el juego, es decir, los jugadores, las jugadoras, que esta. Yo tengo una estudiante que ella practica videojuegos a nivel profesional y
siempre se disfraza en las competencias con un seudónimo que la ubique como hombre, porque si sus contrincantes se enteran que ella es mujer, pues así les va a ir, ¿no? Y además, si ella gana o les va ganando, bueno, el tema se vuelve una cosa de verdadero terror, ¿no? Entonces, hay temas ahí de pactos donde también se difunde información, de suplantación de identidad, de provocaciones, ¿no? Este tema de publicar y denunciar y decir, y vas a ver y te vas a acordar de mí, etcétera. Amenazas, etcétera. Son formas de violencia digital entre hombres que están ahí, presentes y que se pueden sumar o se pueden añadir a las otras formas que hemos platicado, ¿sí? Voy a quitar un momento la presentación y no sé si alguien quisiera compartir, comentar, hacer alguna reflexión con relación a lo que hemos comentado hasta este momento. Con toda confianza pueden abrir el micrófono y pueden compartirnos un poco su pensar. Alguien que se anime. Sí, Sofía, adelante. Buenas tardes. Pues sí, viendo los grados de violencia que hay hacia las mujeres, de hombres hacia mujeres o de mujeres a mujeres, también la cuestión de la violencia hacia los hombres. Me acordaba mucho de esta serie de Bebe Reno en la cuestión del acoso de la mujer hacia el hombre y esta cuestión también del hombre que ha sido abusado por otro hombre, ¿no? Entonces, los grados de violencia que pueden ejercer hacia él, pero también eh, hasta qué grado la persona es vulnerable y deja pasar esos grados de violencia, ¿no? ¿No? Ahorita también con lo que el video que presentaba, el acoso que hay en las calles, también por esta visión de la mujer femenina y delicada que no puede contestarles a un hombre o, Ujú. o devolverle el insulto, ¿no? Entonces ahí también el contrarrestar este acoso, ¿no? También cómo se vería. Bueno, serían algunas observaciones. Ok, muchísimas gracias, Sofía. Sí, o sea, vean, ahí hay un tema, por ejemplo, esta parte de yo te puedo acosar, pero tú no me puedes contestar porque entonces, desde estos mandatos, ya no estás cumpliendo con los roles impuestos y eso está mal, ¿no? O que puede escalar en un nivel de agresión mucho mayor. Y sí es importante que vayamos haciendo eh, conciencia un poco como de estas violencias que están como muy normalizadas, ¿no? Es como, ay, no pasa nada, simplemente nos estamos llevando a golpes. No, es que sí pasa, porque precisamente en esta lógica donde no está permitido que se exprese o que como hombres nos expresemos cómo nos estamos sintiendo, a lo mejor a mí me incomoda mucho la manera en que nos estamos relacionando entre amigos, pero no hay las condiciones para poderlo expresar porque puede haber una exclusión del grupo y yo no quisiera que eso pasara, ¿no? Eh, y que ha habido situaciones donde de repente esto se ha salido de control y ha terminado en situaciones bastante catastróficas. Un tema de relacionarse con agresiones físicas, digamos, de menor impacto, pero que a final de cuentas son agresiones físicas. Ha habido casos que han derivado en situaciones muy complicadas donde hasta muerte ha habido, ¿no? Entonces, no es cuestión menor. Es cuestión de pensarlo en términos de qué otra forma más cordial, más amena, más empática, más de verdadero encuentro podemos relacionarnos, ¿no? Y hay quienes también en una sesión una persona me decía, dice, pues es que esa forma a mí me resulta significativa, sí,
pero no porque nos resulte significativo necesariamente quiere decir que esas formas sean sanas, ¿no? En términos de diferentes ámbitos de nuestra vida. Sobre todo pensemos en la parte emocional, en la parte de salud mental, en una serie de situaciones que pueden ir eh, presentándose y que esto puede ir escalando. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario, por ahí alguien que quiera compartir. Hola, buenas tardes. Hola, Yo soy Mónica de nuevo, gracias. Sí, alumna del profesor Juan Carlos, ahí en el ICE, del Instituto de Ciencias de la Educación. Y ahora que estamos hablando de esto, recuerdo hace un tiempo que vi una nota en donde una señora habitaba en la Sierra Juárez y ella relataba su experiencia de vida en donde fue terriblemente atacada por su pareja. Ella, por cuestiones de la vida, se dedicaba a coser, a tejer y eso, en eso consistía su manera de generar dinero y de apoyar a sus hijos, a su familia. Y pues en un arranque de enojo, el señor agarró y llegó a agredirla a machetazos y está viva por milagro, ¿no? Entonces, cuando estaba hablando de todo esto, es increíble todo lo que engloba la violencia, ¿no? Tanto para niños, hombres, mujeres, ancianos, o sea, no, yo creo que podemos hacer, por ejemplo, este tipo de conversatorios son sumamente importantes y humanizarnos y nosotros ser semilleros, ¿no? Para poder ejercer el cambio. En una ocasión detecté abuso sexual también, violencia en un niño por parte de su familia, que es generalmente los que ejercen este tipo de violencia. Y el estar informados, el conocer estos temas, no cerrarnos y tener este tabú, el que hablen, ¿no? Eso sí me hace sumamente importante. También en otra ocasión recuerdo que precisamente por estos patrones de machismo, había un niño en una escuela y no se había detectado que el niño tenía autismo mm, precisamente porque dicen, ¿no? Los patrones de conducta, no, pues veo una niña tímida, no, pues es porque así es la niña, ¿no? Y veo al niño y el niño no habla porque ya le hacen bullying sus compañeros, ¿no? Y realmente tienen otro tipo de problemas, ¿no? Otro tipo de necesidades. Y no tenemos la información como sociedad para poder salvaguardar este tipo de casos. Entonces se me hace muy interesante y de un rico conocimiento el estar hablando de estos temas. Gracias. muchísimas gracias. Sí, vamos a continuar y esto que nos ha compartido Moni también va a ir cobrando más sentido, por ejemplo, ahorita en esta sección que vamos a entrar, que es la violencia de género de hombres hacia mujeres. Ahorita ya estuvimos hablando un poco qué pasa ahí en general, pero vamos a, sí, adelante, Italibi. Hola, muy buenas tardes. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación del maestro Juan Carlos y quería preguntar cómo podemos detectar y brindar ayuda a las víctimas que han sido agredidas físicamente y mentalmente, debido a que mediante los comentarios que nos han brindado los participantes aquí en la reunión, pues sí me ha sorprendido cómo cada uno expresa lo que dice y cómo las perspectivas y experiencias que han tenido han llegado a contribuir a esta reunión. Entonces, sí, como, ¿cuál sería nosotros como personas poder ayudar a alguien más que en algún momento fue víctima Sí, de esa? sí, adelante. Sí, sí, va por ahí tu comentario. Mira, es un escenario bastante complejo y también muy delicado, ¿no? Lo que sí, algo que ayuda mucho es, uno, abrir espacios donde estos temas se reflexionen, se comenten,
no solamente se presenten, sino que realmente haya un espacio de reflexión y de trabajo. Con relación, por ejemplo, al tema de cómo podemos ya directamente ayudar precisamente en esos espacios, pues ir teniendo el apoyo de diferentes instituciones, de diferentes ámbitos, porque este tipo de temáticas luego también tiene una serie de implicaciones de tipo legal, ¿no? Y entonces a veces nosotros en este afán de querer de alguna manera ayudar a resolver el problema en corto, en lo que le está pasando a una persona, nosotros nos metemos a quererlo resolver y terminamos empeorando el asunto cuando a lo mejor nuestra gran aportación es el que si estoy en una institución que favorece estos espacios de reflexión y de escucha, estos mismos espacios pudieran tener vínculos con algunas áreas dentro de la universidad o de algunas instituciones y que desde ahí se pueda canalizar y orientar a personas que están pasando por esto o han pasado por esto y que requieren de un acompañamiento psicológico, por ejemplo, y entonces canalizarlo con las personas formadas en esos campos. El tema de canalizar, por ejemplo, a personas en aspectos jurídicos y legales y tener ese tipo de ayudas, ¿no? Por ejemplo, hay un colectivo, una colectiva de mujeres que se llama 1, 2, 3 por Nosotras, que trabaja con mujeres violentadas y que tienen un trabajo muy interesante, pero algo que ellas aprendieron en su día a día del trabajo que realizan con estas mujeres es que no pueden prometer salvarlas de la persona que las está violentando porque atraviesan una serie de cuestiones legales y que también la persona que está en esa situación tiene que llevar a cabo un proceso psicológico y de transformación que a través de diferentes instituciones este colectivo logra brindarles ese espacio, ¿no? Entonces, nosotros podemos escuchar, podemos orientar, podemos generar esos espacios de reflexión y ayudar a canalizar. Esa es una buena forma, pero lo importante es que se hable, ¿no? Y que esto no se deje de lado. Hay un taller muy interesante en el caso de mujeres que han sido violentadas o por ejemplo con el tema de las madres buscadoras que están en esta situación de desapariciones forzadas y que están buscando a sus hijos, a sus hijas, a familiares, etcétera. Hay un ejercicio muy interesante que hacen de sentarse a bordar y mientras van bordando, van contando sus historias. Y esta idea de contar su historia es una forma también de ir sanando un poco esas violencias y de ir tomando conciencia. Hubo un colectivo acá de hombres que trabaja con hombres golpeadores, con hombres violentadores y que adaptaron un poco este ejercicio del bordado. Entonces, imagínense además un hombre violentador que está cumpliendo el mandato patriarcal, heteronormado, machista, de una manera súper radical y extrema, que se sienta a abordar. No hay cosa más femenina desde esta mirada que bordar. Y al principio había mucha resistencia, pero quienes permanecieron se pusieron a abordar cosas y a contar también sus historias y también empezaron a ir descubriendo un poco desde dónde también venían estas situaciones. Entonces, hay la creación de espacios, el arte puede ayudar mucho también, pero insisto, es bien importante no involucrarnos tampoco de más en la parte que a nosotros nos toca. Ahí ya nosotros tendríamos que tener esa capacidad para vincular con otras instituciones, con otras áreas que puedan ayudar a atender este tipo de situaciones por las que están atravesando las personas. Sí hablarlo, sí socializarlo y tener esos vínculos para poder canalizar. No sé si te respondo hoy, Talibi. Sí, en verdad, muchas gracias por el comentario que me brindó y también, de cierta parte, ante este comentario, ¿cuáles serían las afectaciones psicológicas que sufre un hombre? Creo que se respondió de cierta forma, ¿no? Son, Porque, sí, pues, en ese momento de poder,
ser vulnerable al momento del bordado, como usted comentaba, sí es sorprendente cómo de tener tantas emociones tan cerradas, llega a uno ser tan expresivo. Sí, de hecho, por ejemplo, en ese taller no queda solamente configurado como un espacio de buena voluntad y de buena onda y vamos a juntar, no. Hay también personas expertas en el campo de la terapia psicológica, del acompañamiento psicológico, que van dando de alguna manera orientaciones, contención, sin caer en el tema de la revictimización o en estas cosas tipo coaching, de superación personal. No, es un espacio pues, seguro en términos de que lo que ahí se hable tiene que quedar resguardado ahí y es un espacio donde hay la posibilidad de expresarse, pero está la presencia de expertos en salud mental y terapia psicológica para poder dar la contención adecuada, por lo mismo que tú comentabas, o sea, tantos años, tanto tiempo, tanta situación reprimida, contenida, etcétera, que en ese momento se abre, pues obviamente puede detonar varias cosas, ¿no? Por eso es importante que también esté como ese espacio acompañado de estas personas, expertas que puedan ir brindando esa contención y ese acompañamiento, ¿no? Y que en ese mismo proceso de aprendizaje, poco a poco, la misma persona pues va desarrollando sus estrategias para ir afrontando esto, irlo aceptando e irse moviendo de la situación en la que estaba emocionalmente para transitar a otra más favorable, ¿no? Y también nos vamos a topar con situaciones de personas que aunque existen a este tipo de talleres y quieren abrirse, luego no tan necesariamente el cambio es como muy favorable, ¿no? Y entonces esta contención y este acompañamiento que se puede dar acá requiere de canalizarse a instancias mucho más, de seguimiento mucho más profundo y de mayor alcance, como puede ser ya el propio tema de una terapia de tipo psicológico, ¿no? Bien, vamos a continuar. Aquí está este mapa del 2021, donde el INEGI, este está hecho por el INEGI, acerca de la violencia de género contra mujeres, y están coloreados los estados según la prevalencia de esa violencia en función de los datos que tiene el INEGI. Ahora, recuerden que aquí es un tema complicado porque para el 2021 todavía, estábamos todavía en pandemia, entonces había una serie de situaciones ahí con las mediciones, y dos, que también hay muchos de estos temas que no se denuncian. Entonces, algunos estados, como ustedes pueden observar en el mapa, tienen un aparentemente mayor prevalencia de violencia de género que otros. Por ejemplo, los estados que tienen el color morado mucho más oscuro, mucho más fuerte, tienen un nivel de prevalencia de violencia de género de hombres contra mujeres de mucha mayor proporción, más allá del 44%. Luego están los que están como en un color lila, que ahí la proporción está entre 40 y 45%. Y luego están los estados que están como en un color medio gris, cuya proporción se ubica en hasta el 40%, es decir, de 0 hasta el 40%. Por ejemplo, el estado de Oaxaca, si ustedes lo pueden observar, se ubica en esta categoría, ¿no? Esta es una fotografía que presenta el INEGI. Ustedes conocen su estado, conocen sus particularidades, vean si les hace sentido o no estas estadísticas, pero reflejan un poco cómo está el tema, ¿no? Recuerden que también está atravesado por de repente la falta de denuncia o hasta la misma forma en que la información se va, se va realizando, ¿no? Y bueno, ¿qué tipos de violencia se tiene por parte del hombre contra la mujer? Pues también hay un tema de violencia física, ¿no? Que obviamente está asociada a, pues algo parecido al tema de los hombres, ¿no? Al tema de puñetazos, patadas, quemaduras, usos de armas. El tema, por ejemplo, ese tema del ácido, que ya cada vez más estados del país tienen mayor nivel de regulación con respecto y de sanciones contra ese tipo de agresiones. El tema de la violencia emocional o psicológica, ¿no? Que está muy ligada al tema de la humillación, la intimidación, los controles,
el tema de controlar la vestimenta, el con quién se sale, las amistades, el tema de la violencia sexual, ¿no? Toda esta parte que tiene que ver con estas agresiones de tipo sexual y que incluso, por ejemplo, hay escenarios de relaciones de pareja donde dicen, yo no violé a mi pareja, yo no violé a mi esposa, porque a final de cuentas somos esposos y si yo quería tener sexo, ella tenía que hacerlo. Pues es una violación porque si la otra persona no quiere, no quiere. Entonces, esta parte de forzar este tipo de relaciones sexuales, pues termina convirtiéndose en una violación, ¿no? El tema de la violencia económica, donde se va restringiendo y controlando el acceso a los recursos, ¿no? La violencia digital y cibernética, este tema de las fotografías, de videos, de amenazas, de intimidaciones o de acosos, ¿no? Y estos tipos de violencia que pueden estar ahí presentes a nivel macro y que son tal vez como muy visibles, pero hay otro tipo de violencias que se cometen también contra hombres, que ahorita vamos a platicar, pero en particular contra las mujeres de parte de los hombres, que tiene que ver con esto que se denomina micromachismos, que incluso hay un par de autoras, como son Claudia de la Garza y Erendira Derbez, que cuestionan esta idea de los micromachismos, porque este concepto de micromachismo, como que le quita peso y disminuye la fuerza que tiene este tipo de violencias, que muchas de ellas son muy, muy simbólicas y muy invisibilizadas. Y entonces, estas autoras lo que dicen, a ver, es que sí son micromachismos en el sentido de que están invisibilizados, pero no son cuestión menor. Por eso más bien habrá que llamarles de alguna manera violencias cotidianas o machismos de tipo cotidiano, ¿no? ¿En qué consisten estos micromachismos? Pues son obviamente acciones, son actitudes que de alguna manera están aceptadas socialmente y que lo único que hacen es perpetuar y reproducir estereotipos sexistas, ¿no? Y que terminan poniendo en una posición de nivel menor a las mujeres, ¿no? Obviamente están destinados o están orientados a que se siga perpetuando el tema de la desigualdad de género y el sexismo en las sociedades. Aquí, por ejemplo, les puse una captura del índice del libro. No son micromachismos, no son micro, son machismos cotidianos, ¿no? Que estos dos libros son bastante atractivos, son bastante buenos y hacen una reflexión bastante interesante sobre este tema. Entonces, dense la oportunidad de revisar algunos de los puntos que vienen en este índice y vean por dónde va el tema de estos machismos cotidianos, ¿no? El tema de los colores, ¿no? Esta parte o esta idea del famoso azul y rosa, ¿no? Que ya platicábamos ayer, que pues de alguna manera esto ya se ha ido superando, pero esta idea del azul para los hombres, el rosa para las mujeres, el ser hombres de verdad, ¿no? Esta idea de que los hombres tenemos que ser hombres de verdad y para hacerlo tenemos que ser de esta manera, el que las mujeres se tengan que comportar como una señorita a partir de cómo se sientan, cómo miran, esta parte, no sé quiénes tengan situaciones de este tipo, pero siéntate y cierra las piernas, ¿no? Que es un comentario que luego no enseñes tanto, etcétera. Todo ese tipo de frases son micromachismos. El tema de los códigos de vestimenta diferenciados. Por aquí voy a bajar a al 23 y al 24, por ejemplo. Esta parte del manexplicar y del manterrupting. ¿En qué consiste el manexplicar? Esta idea de que una mujer está hablando y entonces perdón, el manterrumping es una mujer está hablando y entonces yo, hombre, la interrumpo para dar una explicación de lo que ella quiso decir porque no alcanza a explicarse adecuadamente, ¿no? Revisémoslo. Estamos aquí gente que estamos en un nivel educativo, en un ambiente educativo. Revisemos en nuestras clases cuántos de nuestros compañeros, cuántos de nuestros profesores, en el caso de las mujeres, son interrumpidas para que luego otra persona, hombre, dé la explicación y la interpretación
a nombre de ellas porque ellas no se supieron explicar, ¿no? Ese es un micromachismo. Esta parte del explicar es cuando un hombre toma el rol de experto y entonces le explica a una mujer cómo son las cosas y por qué son las cosas. Regreso al tema de la ciencia, a las enseñanzas de la ciencia. Vean cómo un profesor de matemáticas le explica una serie de procedimientos a un hombre y vean cómo se lo explica a una mujer. Y hay trabajos etnográficos documentados de cómo se llevan a cabo este tipo de procedimientos y de cómo, perdón, de cómo a la mujer, el maestro hombre le explica como si la mujer no tuviera la capacidad de entender lo que le va a enseñar este profesor, ¿no? Tiene que ver con este tipo de micromachismos, ¿no? El estar haciendo comentarios sexistas, el llamar que es que las mujeres están locas, no saben lo que quieren, son unas histéricas, todo ese tipo de palabras, de frases, de comentarios, etcétera, terminan siendo violentos. Es violencia, ¿sí? Este tema de denominar, por ejemplo, señor, señora, señorita, ¿no? El tema de las violencias estéticas, cómo nos deberíamos de ver, cómo debería de ser nuestro cuerpo, qué tipo de elementos de vestimenta deberíamos de usar. Lo que le hace falta es tener sexo, es que no ha conocido a un hombre de verdad. Yo no sé por qué se hace la difícil, dame la prueba de amor. Todo ese tipo de cosas entran en este rubro que son, pues, micromachismo, ¿no? Estas violencias cotidianas, individuales, invisibilizadas, que están ahí presentes. Aquí puse algunos ejemplos, ¿no? Esta parte de las interrupciones o el mansplaining, que ya lo comentamos, la descalificación sutil, menospreciar o minimizar los sentimientos o las emociones de las mujeres. Por ejemplo, ay, no llores, no es para tanto, ¿no? Cargar o delegar las responsabilidades domésticas, controlar las decisiones, hacer comentarios o bromas sexistas, el controlar la imagen femenina. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te paras así? ¿Por qué caminas de esa manera? No reconocer los logros femeninos, ¿no? Esta parte de no hacer un reconocimiento a lo que ha logrado una mujer. Fíjense, en esta parte del ámbito del hogar, ¿no? Que ya lo comentábamos ayer y que incluso algunas y algunos de ustedes pusieron ejemplo, esta parte de, es que yo como hombre ayudo en la casa, o sea, no ayudamos en la casa, también es nuestra responsabilidad de estar ahí, no es una cuestión de voluntad y de querer, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse un pequeño caso, imaginemos que durante una reunión en una oficina, una mujer propone una idea innovadora. Mientras ella está hablando, un compañero hombre la interrumpe constantemente, minimizando sus aportes y luego reformula la misma idea como si fuera de él. Es decir, ella da la idea y luego viene mágicamente la aparición de un hombre que retoma eso, lo reformula y entonces se le atribuye a él esta idea. No sé si les ha pasado, sí, pero vayan por ahí checándolo. Ese es el mansplaining, ¿no? Me voy apropiando y voy interrumpiendo para supuestamente eh, explicar, ¿no? Eh, en una reunión de trabajo o en una familia, por ejemplo, la mujer se encarga de la organización de las actividades domésticas y el hombre simplemente ayuda. En el transporte público, fíjense, el manspreading, ese es un micromachismo que tiene que ver con esta idea del hombre sentado con las piernas abiertas, lo más que se pueda, donde ocupamos dos asientos, mientras que las mujeres alrededor tratan de ocupar menos espacio, y entonces hay hasta fotografías y hay hasta una campaña como de cierra las piernas, ¿no? Pero esto tiene que ver con un tema machista, sexista, y demostrar esa posibilidad de mira, mis capacidades, biológicas y reproductivas, ¿no? Pareciera como loco, pero vean cómo todo está atravesado por un tema de género y de violencias de diferente nivel y escala y en diferentes ámbitos asociadas a la cuestión de género, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa, por ejemplo, en una pareja donde el hombre es el que toma las decisiones y no le consulta a su compañera? O cuando, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en una fiesta, un hombre muestra emociones de tristeza o llanto y sus compañeros lo ridiculizan. O cuando a una mujer simplemente le asignan en un ámbito profesional tareas de oficina y no de decisiones importantes. Ahora, fíjense, también tenemos micromachismos con relación a los hombres, ¿no? El tema de las burlas por mostrar emociones, su vulnerabilidad, esta parte de, ay, no llores, no es para tanto, etcétera, o que empiezan las burlas, la presión para ser el principal proveedor económico. Por ejemplo, pregunten a muchos de los estudiantes, aquí tenemos estudiantes, si aún no tienen una relación de pareja o pensado cuál es su trayectoria de vida, aquellos que piensen formalizar una familia, casarse o estar en alguna forma de relación, pues gran parte del temor que muchos tienen es el de si van a poder cumplir con este mandato de ser proveedores económicos, el desvalorizar profesiones tradicionalmente asociadas a mujeres y que por lo tanto los hombres que están en esas profesiones también son vistos como de menor valía, ¿no? Piensen, por ejemplo, el campo de la enfermería, que es un campo muy importante, que tradicionalmente se le ha delegado a las mujeres. Aquellos hombres que son enfermeros, pues son vistos como de menor importancia y de menor rango que aquel que es un médico o, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Asumir que los hombres no son aptos para el cuidado del hogar, esperar a que tomen la iniciativa en las relaciones sexuales, ¿no? Esta idea de que el hombre es el que tiene que tomar la iniciativa, criticar o ridiculizar la apariencia física cuando esto no se aparece o no se configura dentro de estos estereotipos de lo masculino, asumir que los hombres no debemos pedir ayuda emocional, esperar que siempre se tenga una actitud agresiva o violenta o competitiva, minimizar los casos de abuso, de violencia, hacia ellos, o suponer que los hombres no podemos ser víctimas de acoso sexual, ¿no? Lo cual es pues totalmente falso. Miren, aquí tenemos este micromachismo del que les hablo, ¿no? Burlarse de un hombre por llorar o expresar sus emociones, esperar que el hombre siempre pague citas o eventos sociales, criticar a un hombre que elige quedarse en casa cuidando a los hijos, ¿no? Que luego por parte de los compañeros o los amigos empiezan a burlarse de esta decisión y etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pues van a estar ahí presentes, ¿no? Y aquí yo lo que les preguntaría, y un poco para que también lo reflexionen, es, pues, ¿qué micromachismos hemos experimentado? ¿Cuáles hemos vivido y cuáles hemos ejercido? ¿Cuáles nosotros nos vamos dando cuenta que están ahí presentes, ¿no? Tanto como hombres como mujeres, cuáles hemos experimentado, cuáles nosotros hemos detonado, qué otras acciones caen en estas violencias cotidianas, invisibilizadas, de pequeño alcance, pero no por ello de menor impacto, ¿sale? Entonces habrá que ir revisando un poco esa parte. Y el otro tema que se asocia también al tema de la violencia, pues es el tema de los acosos y el hostigamiento, que luego son términos que están ahí un poco manejados como si fueran sinónimos, pero que en realidad son diferentes, ¿no? ¿A qué nos y que en las escuelas ocurre mucho de esto? Pensemos el tema del acoso, ¿a qué nos referimos en el acoso? El acoso, pues, es un comportamiento que es constante, que es persistente, que lo que busca es intimidar, humillar, manipular o controlar a otra persona. Se puede presentar de diferentes formas y contextos. Es decir, puede haber acoso virtual, puede haber acoso en escenarios de tipo presencial y podemos tener un acoso sexual, laboral, escolar, cibernético, callejero, psicológico. Ahorita en el video que veíamos, pues había una chica pasando por un espacio y unos hombres gritándole supuestamente piropos, ¿no? Que pues eso es acoso, ¿no? Eh, en particular, el tema, por ejemplo, del acoso sexual, que es una de las violencias que de alguna manera se ha ido visibilizando cada vez más y que también ahí hay una gran discusión y que diferentes instituciones educativas han diseñado protocolos para prevenir y atender el acoso de tipo sexual, pero que luego termina
resultando poco eficaces o eficientes por la complejidad que hay detrás de todo esto. Pero ¿a qué nos vamos a referir con respecto al acoso? Y aquí es un tema importante, o perdón, un punto importante. En términos del acoso, va a ser acoso porque este tipo de acciones y estas formas de violencia es entre pares. Es entre personas que están en el mismo nivel jerárquico, es entre estudiantes, o es entre profesores, o es entre directivos, o es entre personas de la misma área laboral. Es decir, cuando se da entre personas que estamos en el mismo nivel, estaríamos hablando de acoso. Ahora, en el caso del acoso sexual, ¿qué estaríamos incluyendo? Comentarios sexuales no deseados. No sé si les ha pasado que de repente de la nada alguien nos llega y hace un comentario sexual que no viene ni al caso, porque no estábamos hablando de eso y porque además, como de dónde se toman las atribuciones para que hablemos de ello. El tema de las insinuaciones sexuales poco apropiadas, ¿no? El enviar mensajes o imágenes de contenido sexual sin consentimiento de la persona, que luego ocurre mucho esto, ¿no? Esta parte de estas imágenes, el rozar a una persona de manera inapropiada o tocarla, esta parte de, ay, pues nada más le toqué el brazo o nada más la abracé. La pregunta es, ¿le pediste permiso a la persona? Ella aceptó y aceptó en una condición libre para ser tocada, ¿no? Entonces es una situación de acoso, ¿sí? Porque también algo que circula por ahí es esta idea del consentimiento, pero a veces ese consentimiento puede estar en un escenario donde la persona se ve forzada a decir sí. Por ejemplo, estas noticias donde de repente alguien le pide la mano a una persona que sea su esposa en medio de un partido de béisbol, pues no es, a lo mejor se nos hace divertido y demás, pero piénsenlo en términos de todo esto que hemos hablado y toda la carga de violencia que hay ahí, ¿no? Y alguien diría, bueno, ¿y entonces cómo nos vamos a relacionar? Pues es que ese es el gran reto. ¿Por qué nos tenemos que estar relacionando de esa forma? Pues tenemos que ir pensando en formas de relación mucho más sana. Solicitar favores sexuales a cambio de beneficios o ventajas, miradas lascivas, etcétera. Todo eso sería acoso sexual. Perseguir o seguir a una persona con intenciones sexuales. Aquí yo tuve un estudiante que estuvo acosando a una chica y él decía, pues es que eso no fue acoso, yo nada más la seguía, nunca la toqué, pero como por qué tenías que estarla siguiendo todos los días, ¿no? Ese era como el tema. El exhibicionismo, mostrar partes íntimas sin el consentimiento, difundir rumores sexuales sobre una persona, realizar comentarios sobre la apariencia del cuerpo, la sexualidad de alguien, ¿no? ¿Y qué diferencia tiene el acoso con el hostigamiento? Un punto muy básico. El hostigamiento se da cuando la relación entre las personas que están en una situación de acoso no es una relación horizontal, es decir, hay una relación de autoridad o de poder. Si estas situaciones que hemos mencionado se dan entre estudiantes, sería acoso. Si se dan entre grupos de profesores, sería acoso. Pero si se da de un profesor a un estudiante, de una persona que está en un puesto directivo, de una autoridad, a una persona que está en un nivel de subordinación, estaríamos hablando de una condición de hostigamiento. Lo que marca la diferencia es que en el hostigamiento hay una relación de subordinación o poder desde la cual se obliga a la persona a que realice aquellas acciones y aquellos actos que de alguna manera coercitivamente se le están imponiendo, ¿sí? Y en el caso del hostigamiento sexual, pues tendríamos un hostigamiento de tipo verbal, donde habría por parte del docente hacia estudiantes, de la autoridad hacia las personas subordinadas, cuestiones de tipo verbal o no verbal, gestos, miradas, envíos de materiales explícitos, físico, tocamientos, abrazos o besos no consentidos, coacción sexual, exigir favores sexuales a cambio de beneficios, el tema cibernético que tiene que ver con la difusión de imágenes no solicitadas, o en un tema ambiental o indirecto, la creación de un entorno hostil o sexualizado, ¿no? Entonces,
esa parte del acoso y hostigamiento también es importantísimo tenerla muy clara, porque también en algunos estados las legislaciones, los códigos también han ido cambiando y han hecho una diferencia muy grande entre esto, precisamente para poner orden. En uno se dan un nivel de horizontalidad, en el otro hay un tema mucho más perverso porque se da en una relación y en una jerarquía de poder o de autoridad, que obviamente va implicando pues una serie de situaciones de mayor vulneración, de mayor violencia, de mayor sometimiento, de mayor humillación para las personas que se encuentran en estos ámbitos. Ahora, es importante que pues vayamos de alguna manera trabajando en luchar contra estas violencias de género, pero es bien importante entonces que tengamos, igual que lo decíamos en la sesión del día de ayer, pues que generemos siempre un espacio reflexivo de qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, cómo nos vamos conduciendo. Y esto va implicando el que identifiquemos, el que analicemos, el que nos sensibilicemos y también ayudemos a sensibilizar y el que rechacemos. Por ejemplo, este tema de chistes machistas o de comentarios sexistas, como por qué los tenemos que estar diciendo, ¿no? En esta lógica de generaciones, ¿no? Que alguien dice es que ya no se puede decir nada porque los jóvenes, las personas jóvenes de todos se ofenden. No, es que sí se pueden decir muchas cosas. El tema es por qué todo tiene que ser sobre los cuerpos, por qué todo tiene que ser sobre las personas propiamente y no sobre las situaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie de cuestiones que tendremos que ir reflexionando, de ir tomando conciencia y de ir buscando, pues, el modificarlas, ¿no? Este texto que estoy proyectando acá, o esta portada de este texto, es un texto de la periodista Lidia Cacho, que al igual que Rita Segato, pero con un fin más periodístico, no académico, hizo una serie de entrevistas a personas que también estaban en situación de cárcel, pero aquí por una cuestión relacionada con violencias de diferente tipo. Y entonces ella lo que hace son como pequeñas historias de vida para tratar de identificar en esos hombres a los que ella entrevista cómo fue su relación con sus padres y de qué manera se fue reproduciendo una serie de situaciones de machismo y de violencia. Es decir, y no tiene que ver esto con que justifiquemos que los hombres ejercemos un alto nivel de violencia, pero sí tiene que ver que mucho de lo que hemos introyectado ha sido a partir de interactuar con un sistema que nos va imponiendo de alguna manera esas reglas y que nosotros las vamos asumiendo, porque también podemos de alguna manera ir deconstruyéndonos y tomar una posición donde eso lo dejemos de lado, ¿no? Entonces, bueno, ese texto pues resulta interesante, enriquecedor en cuanto a los testimonios que vienen ahí planteados, ¿no? Ahora, fíjense, en cuanto al tema de los hombres violentos, las estadísticas en general pues nos hablan mucho de que la gran parte de los hechos violentos están vinculados precisamente a ese mandato de ser hombre, ¿no? O sea, de ponerme en riesgo el de desde niños vamos aprendiendo a ponernos en una situación de violencia y de agresión a partir hasta de los propios juegos que se van pautando, ¿no? Esta parte de lo que vamos introyectando cuando somos niños, que nos van diciendo, tú no te dejes, pégale tú primero, no llores, le tienes que ganar, pareces vieja, no le entres a la bronca, etcétera. Todo ese tipo de frases, pues van configurando un poco ese tipo de acciones de, de masculinidad, ¿no? Hasta llegar al punto donde creemos que si somos violentos, pues vamos a ser mucho más hombre, ¿no? Y ser hombre significaba tradicionalmente tener autoridad, entonces es el que manda, entonces lo que buscamos, pues es una cuestión ligada a esta parte del poder, ¿no? Y bueno, para ir ya también un poco cerrando, pues solo ir reflexionando sobre estas reglas, estos requisitos, estos roles, estos atributos que nos ha ido marcando o poniendo la masculinidad hegemónica, pues cómo van configurando nuestro actuar, qué tipo de violencias físicas, psicológicas, emocionales ejercemos contra otras mujeres, contra otros hombres, qué tipo de esas violencias también nosotros recibimos, cómo nos hacen sentir, cómo podemos romper con esto, cómo podemos dejar ya
esta ruptura con el sistema patriarcal y que podamos ir transitando a cosas mucho más sanas, ¿no? Aquí algunos ejemplos de hostigamiento en términos más como de caso. Por ejemplo, durante un semestre académico, una estudiante universitaria llamada Ana se matricula en un curso impartido por el profesor Martínez, un académico respetado de su campo. Desde el principio, el profesor Martínez muestra un interés particular en Ana, elogiando repetidamente su apariencia física y haciéndole comentarios halagadores sobre su vestimenta. Al principio, Ana se siente incómoda con la atención no deseada, pero decide ignorar los comentarios para evitar conflictos. Este tipo de cuestiones, de comentarios de ese tipo, pues es una forma de hostigamiento, como por qué estar haciéndolos si la persona no nos los ha pedido, ¿no? Las cosas alcanzan un punto crítico cuando el profesor Martínez le pide a Ana o le sugiere que podrían tener una tutoría especial en su oficina fuera del horario de clase. Ana se siente atrapada y temerosa de lo que podría suceder si se niega, pero finalmente decide confiar en el profesor y en una amiga cercana y le revela lo que está pasando, ¿no? Y deciden informar del comportamiento del profesor a la administración, ¿no? Y bueno, con el tiempo pasan una serie de cuestiones, el profesor le manda un correo electrónico y sigue un poco ahí el tema de de la interacción y esto pues no cede, ¿no? Y situaciones de este tipo es muy común que se presenten. Entonces, también ahí, por eso les decía que el tema del hostigamiento se vuelve un tema de repente delicado y perverso, porque pues desde mi posición de autoridad voy haciendo que la otra persona se someta. Y ya para ir cerrando esto que comentábamos de la violencia contra los hombres, ¿no? Esta parte de hombres que son violentados por mujeres, o sea, no de violencia de hombres a hombres, sino de mujeres hacia hombres, que también es un fenómeno que está ahí, es un fenómeno que existe, pero que está poco visibilizado. ¿Por qué? Porque en el sistema patriarcal, en esta lógica de esta masculinidad hegemónica, pues es muy mal visto que un hombre vaya y denuncie que una mujer lo está golpeando o que lo está violentando, porque eso es mal visto ante el sistema patriarcal, ¿no? Sin embargo, hay una prevalencia bastante alta en términos de este tipo de violencias. Para el momento, la prevalencia es de alrededor del 42%, pero son datos que hay que tomarlos con cautela porque dada la baja cantidad de denuncias que hay al respecto, fíjense, baja cantidad y existe una prevalencia del 42% de violencia contra los hombres, ¿no? Y recuerden que el tema de la violencia no solamente son golpes, son gritos, son humillaciones, son formas de control bastante fuerte, ¿no? Esta fotografía que aparece acá es de un documental que se llama Silenciados, que está por ahí en YouTube o allí mismo en la página de silenciados.org. Si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. Es un documental muy bien hecho, es español, tiene una trama bastante enriquecedora, bastante profunda sobre hombres que han sido víctimas de violencia de género por parte de las mujeres y sería muy interesante verlo, analizar los casos y reflexionarlo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues ir rompiendo con ese mandato y reconocer que también somos vulnerables, ¿no? Y bueno, un poco, pues con esto ir cerrando y solo dejarles estas preguntas. ¿Qué nos llevamos el día de hoy? ¿Qué nos llevamos de la sesión del día de hoy? Piénsenlo, reflexiónenlo. Recuerden que este es un proceso de deconstrucción a largo plazo. ¿Y qué nos llevamos en general del curso con esto que hemos platicado en estos 2 días? Y pues también invitarles a que lo vayan reflexionando y que no quede nada más en un contenido que está ahí puesto. Y quiero terminar con esta frase de Rita Segato, donde los hombres deben entrar en las luchas contra el patriarcado, pero no debemos hacerlo por las mujeres. Espero se entienda un poco el sentido de lo que quiere decir Rita Segato, porque también se ha presentado un tema de los hombres que dicen vamos a luchar para que las mujeres
no sean más violentadas. Pero entonces muchas de las veces los hombres lo que terminamos haciendo es asumir un rol protagónico que termina sofocando y asfixiando el rol activo y protagónico de las mujeres, porque entonces ya somos los hombres los que las estamos defendiendo. Es decir, hay una especie de rollo caballeresco, ¿no? Que entonces termina sofocando todo. Aquí en la universidad tuvimos un caso muy fuerte de un tema de acoso sexual y los hombres del grupo donde ocurrió ese tema de acoso se unieron para, de alguna manera, violentar al acosador y defender a la mujer acosada. Y a la larga, lo que terminó convirtiéndose aquello fue que la mujer que fue acosada terminó en el olvido y ya era la lucha asumida de los hombres. Entonces, por ahí va un poco el comentario de Rita, ¿no? Los hombres deben entrar en las luchas contra el patriarcado, pero no deben hacerlo por nosotras y para protegernos del sufrimiento que la violencia de género nos inflige, sino por ellos mismos, para liberarse del mandato de la masculinidad que los lleva a la muerte prematura y a una dolorosa secuencia de probaciones de por vida. Y pues con esto termino y muchas gracias por la escucha y pues espero que todo esto que hemos ido comentando les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, doctor Leo. Doctor Leonardo, perdón, me queda ahí. Es por la inercia, por la gran amistad que tengo contigo. Y bueno, vamos a dejar, si no hay inconveniente, un breve espacio para algún comentario, alguna participación. Entonces, pues no sé quién quisiera por ahí alguna pregunta, algún comentario. Sí, pues de mi parte agradecerle mucho, como ya había comentado, este tipo de conversatorios es para mí mucha, de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, el poder compartir y escuchar toda esta información, porque siempre la podemos estar ubicando, podemos conocer nuevas perspectivas, darnos cuenta de tal vez lo que ya sabíamos, pero de cierta manera nutrirlo más. Agradezco mucho el espacio, el tiempo y muchas gracias por el conocimiento. Muchas gracias. Por aquí tenemos dos manos levantadas. Me parece que primero está Italibi Lazo. Adelante. Hola, muy buenas tardes, ya casi noches. Estoy agradecida por el tema en cual se abordar y muchas gracias, maestro Leonardo, por brindarnos de su tiempo y el espacio más que nada. Como había comentado mi compañera Mónica, ya se tenía conocimiento respecto al tema, sin embargo, siento que como sociedad no lo habíamos abarcado a profundidad y mediante este taller que se brindó ayer y se brindó hoy, se pudo lograr sintetizar de una forma más abierta cómo ha sido también la lucha no solamente de mujeres, sino también de los hombres contra los hombres, porque ha sido una generalización o un, un ambiente ya más abarcado tradicionalmente de cómo los hombres los han oprimido, han hecho a cerrar todo aquello que han tenido y hasta en la actualidad ya están como que profundizando más y sacando todo ese sentimiento y expresar que de alguna manera cada aspecto también es una agresión hacia ellos. Entonces, sí fue sorprendente para mi punto de vista cómo cada violencia es muy radical, tanto física como emocionalmente, y también en los ámbitos psicológicos, cómo llegan a quedar marcas de estos aspectos en la vida de cada uno, más que nada.
Muchas gracias, Italidi. Y me parece por ahí Dulce Martínez, por favor. Buenas noches a todos. Pues primeramente agradecerles, ¿no? Por este tipo de espacios que nos brindan para nosotros poder tener como que un panorama más amplio sobre estos temas. A mí, la verdad, me agradó mucho y fue de total mi interés porque yo siempre, bueno, desde la secundaria he como que tomado mucho interés por el tema de la violencia a las mujeres. Entonces ahorita mi panorama se abrió un poquito más porque pues me di cuenta, ¿no? Que en realidad también los hombres viven este tipo de violencia y el cómo pues este sistema patriarcal no solo implica como que los hombres tienen este o sienten que tienen este poder hacia las mujeres, ¿no? Y pues por otra parte, la verdad, a modo de reflexión, creo que es muy importante poder desmontar el sistema patriarcal, porque no solo implica detener la violencia contra las mujeres, sino que también crea un espacio, tanto los hombres como mujeres, nos podamos sentir y vivir sin estas cargas impuestas por los estereotipos de género y así pues poder construir una sociedad más equitativa y libre de violencia. Y pues muchas gracias y esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Sin duda, los tres comentarios, las tres aportaciones son muy interesantes. No sé si alguien más, bueno, aquí también tengo un mensaje, doctor Leonardo, si es posible compartir sus presentaciones. De cualquier manera, nada más comentarles que estas sesiones que se están grabando estarán circulando a través de las redes sociales, en este caso del doctorado en Educación Arte y Cultura del ICEWAPJO, pero bueno, si hay posibilidad a lo mejor de contactar al doctor Leonardo, yo creo que con todo gusto podemos compartir parte de ese material. De hecho, no hay ningún problema. De hecho, intenté compartirlas ahorita, pero el chat no me deja. Está como bloqueada la opción de compartir archivos. Entonces, pero sin tema, les puedo pasar mi correo electrónico y si quieren me escriben y les mando las presentaciones. ¿Sí? Sí, claro que sí. Bueno, lo voy a decir, o déjenme anotarlo aquí en una diapositiva, denme un segundo rapidísimo, lo hago, y me escriben y les mando las presentaciones para que las tengan, ¿sale? Y en lo que lo anoto, solo comentarles, bueno, recomendarles un texto, también hay un libro bastante interesante que se llama Doloridad. Ese texto es muy fuerte porque, o sea, imagínense nada más cómo ya la parte de la sororidad que es tan usada en el mundo feminista ha sido tan atribulada, también ha sido tan golpeada, que dice la autora que es necesario de alguna manera el poderse, cómo se diría? Un poco vincularse a partir del dolor que sufren las mujeres por el tema de violencia y que además es un texto voy a decir la palabra, perdón, pero es un texto muy chingón porque está escrito con una condición de interseccionalidad por una persona afrodescendiente de Brasil que dice, si quieres que hablemos de sufrimiento, solo las personas que estamos en esta condición vivimos esta parte, ¿no? Y nosotras sí sabemos lo que es ese sufrimiento. Entonces, vinculémonos desde la doloridad, ¿no? Que es un texto bastante, rico y que puede ayudar también a contribuir a esto. Bueno, aquí el doctor, puso ahí un mensaje y bueno, pero les comparto rapidísimamente. Ese es mi correo electrónico. Me pueden escribir ahí, pídanme los materiales y sin tema se los mando, ¿sale?
sin tema. Entonces, con toda confianza, escríbanme, nada más me dicen, oiga, necesito los materiales y con gusto se los comparto. ¿Sale? Muchas gracias, doctor Leo. Me parece que usted, bueno, tú, Leo, eres anfitrión. No sé si me pudieran habilitar para poder compartir pantalla. Ya, creo. Excelente, creo que ya se puede. Pues bueno, si no hay sin ningún otro comentario, ninguna otra participación, pues aprovechando, es un verdadero placer para mí, como ya habíamos comentado quizá hace algún momento, pues hay una amistad muy, muy profunda entre el doctor Leonardo Jiménez y un servidor. Estuvimos trabajando juntos allá en la Ciudad de México, en la universidad, y bueno, pues esto me emociona finalmente porque es darle continuidad a una serie de trabajos que hemos estado realizando durante ya algunos años. Y bueno, es un verdadero placer para mí otorgarle esta constancia que después evidentemente llegará a su correo y pues también de manera física. Esperemos muy, muy pronto vernos, mi querido Leo. Me voy a permitir leer la constancia. Dice: constancia al doctor Leonardo Jiménez Loza por haber impartido el taller Masculinidades, nuestros miedos, nuestras violencias, desarrollado de forma virtual los días 25 y 26 de septiembre del 2024, dirigido al público en general y a los estudiantes del doctorado en Educación, Arte y Cultura, programa incorporado al Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 26 de septiembre del 2024, y firma nuestra directora del Instituto de Ciencias de la Educación, la doctora María Leticia Briceño Mas. Sin embargo, también me gustaría reconocer la participación de grandes colegas, de grandes compañeras, compañeros en este instituto. Agradezco muchísimo la participación que hizo posible finalmente la transmisión y estar viendo que todo esto saliera bien. A Cristina Espinosa Martínez, muchísimas gracias, Cristina. Y el día de ayer a Cintia Reyes Juárez. Agradecemos muchísimo a nuestras compañeras y evidentemente al doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, que es el coordinador del doctorado en Educación, Arte y Cultura. Y bueno, pues evidentemente, Leo, pues insisto, un placer para mí haber aprendido, no dejo de aprender de ti, mi querido Leo, haber aprendido de este taller, y estoy seguro que todas y todes en este taller, pues tenemos algo que pensar, que reflexionar, y que, bueno, pues es momento de darle continuidad a esta lucha, ir transformando también actitudes, pero también perspectivas. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Jiménez Loza. Pues muchas gracias por la invitación. Espero pronto podamos volver a vernos por acá, gracias a la universidad, y pues con toda confianza escriban y por ahí les compartiré más materiales. Claro que sí. Bueno, pues compañeras, compañeros, compañeres, estamos ya cerrando este taller. Nada más comentarles que a fines del próximo mes, a finales del próximo mes, estaremos también lanzando una convocatoria para el siguiente evento. Entonces, estemos atentos, atentas a este cartel que estará, insisto, circulando. Y bueno, cualquier duda, pues nos pueden contactar a través del correo del doctorado en Educación, Arte y Cultura. Y pues nada, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Leo. Gracias a todas y todos. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, buenas noches. a Muchas todos. gracias. Abrazo fuerte. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego.